Vamos a orar. Amado Rey y Padre Celestial, hoy te suplico, Señor, en gran manera, que tu Santo Espíritu sea en medio nuestro, abriendo corazones. Señor, todos aquí nos ufanamos de una u otra manera en conocerte, pero hay cosas de tu carácter que no queremos conocer, o que no queremos ver, o que queremos obviar, o que no las queremos aceptar. Pero Señor, apegándome a la enseñanza de esta mañana, solo tú puedes abrir corazones. Solo tú puedes infundir verdades en la vida de mis hermanos. Pero por sobre todo, Señor, déjanos ver tu corazón un poco más hoy como Padre. Porque a veces tenemos la idea de un Dios ascético, de un Dios indolente, de un Dios ajeno a nuestra realidad, y es todo lo contrario. Tú estás con nosotros, por nosotros, aún en los peores y más difíciles momentos, Señor. Así que, Padre Celestial, déjanos verte hoy. Danos el amor y la paciencia para escuchar de principio a fin. Y sobre todo, Señor, si tú no estás en mis labios, no tengo ningún tipo de esperanza aquí, Señor. Sobra tiempo para transmitir información, pero solo tú puedes dar sabiduría y aplicarla al corazón. Así que, Señor, nos encomendamos a ti para que seas tú hablando, para que seas tú abriendo corazones y para que nos enseñes hoy a temblar delante de ti, porque tú eres digno, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, en sus Biblias, Jueces, capítulo 2, si son tan amables. Disculpen. Jueces, capítulo 2. ¿Listos? Hoy vamos a leer muchos pasajes bíblicos, pero van a tener paciencia. Algunos los voy a leer yo para que nos dé el tiempo. Jueces 2:8 dice así. Recuerde que el libro de Josué termina diciendo: yo y mi casa serviremos a Jehová, y toda la generación de Josué y los ancianos sirvieron a Dios. Ahora pasamos al libro de Jueces, capítulo 2, versículo 8. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat-Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Punto. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. De hecho, se levantó una generación de padres que no enseñaron a sus hijos. Versículo 11. Después, escuchen, no los impíos, los hijos de Israel, del pueblo de Dios, hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Verso 12, escuchen, dejaron a Jehová, el Dios de sus padres. O sea, yo sé que cuando leemos esto, pero piensen por un segundo, al Padre Celestial, habiendo hecho lo que ha hecho, viendo lo que hace su pueblo. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban a sus alrededores, a los cuales adoraron, y provocaron ¿qué? A ira a Jehová. Escuchen, provocaron enojo en el Señor. Verso 13. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot, y se encendió contra Israel el furor de Jehová. Hay una coma y dice: el cual los entregó. ¿Quién los entregó? Dios. En su furor los entregó en manos de robadores que los despojaron, y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Versículo 15. Por donde quiera que salían, ¿la mano de quién? De Jehová estaba contra ellos para mal. Ahora escuchen
como Jehová había dicho. O sea, no fue una sorpresa la reacción del Señor. El Señor está siendo fiel a su palabra. Yo les hice una advertencia y se la voy a cumplir. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová que lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Mis hermanos, Dios en su pacto es tan fiel a las promesas de misericordia y protección, como también es tan fiel a sus promesas de juicio, disciplina y restauración. Mis hermanos, hay muchas cosas que Dios hace que nos cuesta entender, comprender y que no quisiéramos que fuera real. Pero yo quiero que ustedes escuchen algo. El Dios del Antiguo Testamento es el mismo nuestro. Dios no ha cambiado. No es que el Dios del Antiguo Testamento era severo y el del Nuevo no, es el mismo. No cambia. Así como Dios es tan fiel en su cuidado y provisión, Dios es también fiel en aplicar su santa y justa justicia. Hay personas que dicen en buena manera, pastor, ya Dios no me castiga porque el castigo que era sobre mí lo llevó Cristo. Y eso suena bien. Eso no significa, mi hermano, que cuando Cristo pagó por nosotros, el Señor hizo así y tú podías vivir como quieras. Él se convirtió en un padre 24 horas a la semana, 24 horas al día, 7 días a la semana. O sea, Él nos adoptó. Y todo lo que es Dios se convirtió en nuestro Padre. O sea, no solamente las partes que te gusta escuchar, sino todo lo que es Dios. Tanto su justicia, su santidad, su amor, todo. Y ese Padre es independiente de ti en el sentido de que no hay quien detenga su mano y le diga qué haces. Esta semana me compartieron un buen sermón del pastor David Barceló. Lo volví a escuchar esta mañana. Y a Dios, ¿recuerdan a María, la hermana de quién? De Moisés. Habló en contra de él y ¿qué hizo Dios? Lepra. No, pero eso es no, es el mismo Dios. Jonás, un gran pez. Los discípulos, les voy a partir el barco. O sea, mis hermanos, hablo yo en el sentido de decirles, tengan paciencia y roguemos al Señor que nos muestre a Dios en su totalidad y que amemos a Dios conforme está la Escritura y no ídolos o otras cosas. Nabucodonosor dice así en Daniel 4:37, ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos. Él puede humillar a los que andan con soberbia. Eso es verdad. Dios puede humillar a los que andan con soberbia. Ahora, mis hermanos, Dios humilla y disciplina a sus hijos. Si me permiten un sinónimo o una explicación de soberbia, es pretender que tú puedes vivir independientemente de Cristo. O sea, todo tipo de soberbia para mí se resume en creer que tú y yo podemos vivir independientemente de Cristo. El Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo. Dios no ha cambiado. Lo que Dios juró hacer por su nombre en su pacto, lo hizo con su pueblo en Israel y lo va a hacer con su pueblo gentil, que somos una sola iglesia. Si Dios empezó de verdad una obra en ti, todo lo que es Dios está obrando en formar a Cristo en ti. ¿Tiene sentido? Todo lo que es Dios como Padre, todo lo que es Dios en todos sus atributos, Dios está firme y comprometido en su pacto a formar a Cristo sin estarte consultando qué hace. O si estás de acuerdo en esta prueba, en esta aflicción, en este dolor o en este sufrimiento. Él lo hace. Mis hermanos, el libro de Job, capítulo 5, está en sus boletines, el versículo inicial. Dice el versículo 17, el libro de Job, he aquí bienaventurado. Ahora ustedes conocen qué significa eso. He aquí feliz, he aquí dichoso, he aquí contento. El hombre a quien Dios ¿qué? Castiga. Ahí están sus boletines. Pero luego dice, no menosprecies, no echen en saco roto, ¿qué? La corrección. Ahora, miren el término que usa de quién está corrigiendo, el Todopoderoso. El Dios que es dueño de todo, que puede hacer como Él quiera, donde Él quiera y cuando quiera, corrige a sus hijos.
Y dice feliz. Ahora, mis hermanos, si Dios Todopoderoso no te corrige, no te endereza, ni a ti ni a mí, no hay ningún tipo de esperanza, porque como esta mañana veíamos, nadie se endereza a sí mismo. Si Dios no viene a enderezar tu vida y la mía, no va a pasar nunca eso. Versículo 18 en Job 5, porque Él es quien hace la llaga. Y me di a la tarea de averiguar llaga, y llaga significa causar un profundo dolor. ¿Se han quemado alguna vez? Esas llagas que salen, eso no es, dice el texto, pero es para darles una idea. Duele mucho, ¿no? Y corre a echarse crema dental. Él dice, porque Él es quien hace la llaga, es decir, Dios es quien produce un profundo dolor y Él mismo la va a vendar. Él hiere y sus manos curan. Mis hermanos, el hecho de que algunos aquí, y me incluyo, para no salirme de esto, no tomemos en serio las cosas de Dios, no quiere decir que Dios no se tome en serio el ser tu padre y mi padre. De nuevo, el hecho de que haya muchos asuntos en nuestras vidas que no tomemos en serio, Dios sí se lo toma en serio. O sea, Dios no está esperando a que, ay, párame, no. Él se lo toma en serio y Él dice, si te tengo que herir, lo hago. Y hoy vamos a ver el amor de Dios manifestado en su justicia, porque es una manera de amar. Dios se toma en serio aún cuando implique causarte un fuerte dolor. Y alguien se puede parar y decir, bueno, ese Dios que causa dolor no es mi Dios. Y tienes toda la razón, porque el Dios a que tú sigues es un ídolo. No es el Dios de la Biblia. Porque a veces piensan eso, no, mi Dios no hace eso. No, efectivamente tu Dios no hace eso, porque no es el Dios de la Biblia. Pero el Dios de nuestra Biblia es un Dios que hiere y venda por amor de su nombre para enderezarnos y corregirnos. Amén. Entonces, déjenme decir eso de una forma lenta. Si estás en Cristo, si eres un hijo amado de Dios, Dios mismo nos llevará tarde que temprano a tomar sus asuntos en serio. Si eres hijo de Dios, tarde que temprano, Dios nos va a llevar a tomar sus asuntos en serio, sabiendo que Él tiene el poder para hacerlo. ¿De acuerdo? El Todopoderoso está detrás de nosotros. Pero si no eres un hijo de Dios, esto es lo que va a pasar. Cada vez te harás más duro de corazón. Cada vez te alejarás más y más de Dios y no te va a importar. De hecho, cuando te preguntan, sacas excusas necias y débiles y es culpa de todo el mundo. Hasta que ya no te vamos por acá a la iglesia. Y no es porque te cambiaste de iglesia, es que le diste la espalda al Señor. Ahora, todos nosotros tenemos la tendencia natural de alejarnos, pero gracias que tenemos un Dios sobrenatural que tiene el poder y la soberanía para enderezarnos, para mantenernos en su congregación. Mis hermanos, con estos pensamientos en mente, hoy de nuevo, si Dios permite, vamos a ver el corazón de Dios como Padre, cuando Él tiene que hacer cosas que infringen mucho dolor. Hoy vamos a ver en Oseas 4, iniciando y terminando con el 5, que Dios va a iniciar un juicio contra su pueblo, donde Dios es el juez, donde Dios mismo es el abogado acusador, y vamos a mirar la sentencia. Mis hermanos, una acusación, una evidencia y una sentencia es lo que vamos a estar viendo en el 4 y el 5. Y saben, todo esto que Dios va a empezar a hacer, va a empezar a hablar y a enseñar, ¿qué propósito tiene? Vayan a Oseas, capítulo 5, verso 15, es el último versículo. Con ese versículo terminamos hoy y con ese versículo terminamos en 8 días. Oseas 5:15. Ese es el final de esta historia, de los 2 capítulos, pero dice al final, andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Y lo que vamos a ver es cómo Dios trae esa angustia sobre su pueblo para que reconozcamos nuestro pecado y busquemos su rostro. ¿De acuerdo? Mis hermanos, yo sé que muchas veces hemos dicho que Dios no nos ha pagado conforme merecemos, pero a veces sí pagamos conforme merecemos. Para traer angustia, para traer aflicción,
para devolvernos a Él. Y en la angustia le vamos a buscar. Y la angustia la causa Dios mismo. El Salmo 89:14, no lo busquen, dice: justicia y juicio son el cimiento de su trono. Misericordia y verdad van delante de su rostro. Es Dios completo, justicia y gracia en el mismo momento. Mis hermanos, solamente para recordar el libro de Oseas, para gloria al Señor y para mi propia vida, espero para la de ustedes, es ver el corazón de Dios, cómo piensa, cómo reacciona. El libro de Oseas es una carta llena de amor, pero aun cuando hace unas correcciones bien dolorosas, está llena de amor. En el principio de Oseas, ¿qué aprendemos? Dios manifiesta su mensaje a través de Oseas, haciendo que se case con una prostituta, siendo Oseas el tipo de Dios y siendo la prostituta el tipo de Israel, el tipo de nosotros. O sea, Dios nos enseña desde el principio que escogió a personas débiles, necias, desleales. Desde un principio. O sea, no somos la quinta maravilla. Solo Dios es así. Pero a partir del versículo 4, capítulo 4, vamos a ver un juicio donde el padre llama a sus hijos a juicio, les muestra las pruebas y les da la sentencia. Oseas capítulo 4, versículo 1. Iniciemos la meditación entonces. Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Ahora, mis hermanos, mientras vamos viendo esos textos, no se vayan al Antiguo Testamento y se queden allá. Pongámoslo hoy día acá. Empieza el texto diciendo: oíd palabra de Jehová. Es como si Oseas diciendo: ya no es mi historia, es la historia de Dios con ustedes. Ya mi historia hacia un lado, mi historia fue la introducción con mi muy terrible esposa, pero ahora escuchen a Dios, porque Dios les va a hablar hoy. Jehová contiende, Jehová va a levantar pleito contra los moradores de la tierra. Primero, porque no hay verdad. Segundo, porque no hay misericordia. Y tercero, porque no hay conocimiento de Dios en la tierra. Empecemos por la primera prueba que trae el juez y expone el abogado, que es Dios mismo. Primero, la acusación contra ustedes es que no hay verdad. Ahora, mis hermanos, para ser más fieles al texto, habla de no hay fidelidad. Ahora, ¿qué significa fidelidad en este texto? Es cuando hay reciprocidad entre dos personas, como que hay un acuerdo entre dos personas y se espera que las dos personas estén comprometidas en ese pacto. En este caso, en el pacto que Dios estableció, Dios sigue siendo fiel a lo que Él dijo, pero el pueblo dejó de ser fiel a Dios. El pueblo empezó a dar una respuesta no adecuada. De hecho, mis hermanos, más adelante veremos en texto que ya no tenían una relación fuerte con Dios, no era una relación viva y personal. Para ser más claros, lo que dice el texto es: mi pueblo se desentendió de mí, de mi palabra y de mi ley. Por favor, vayan en sus Biblias a Éxodo y miremos que al principio no fue así el pueblo de Israel. Miremos cuando se estableció el pacto y los parámetros del pacto. ¿Qué era lo que contestaba el pueblo de Israel? Éxodo 19. Aquí está el pueblo de Israel en su primer amor, si me permiten ponerlo de esos términos. Éxodo 19:4. Vosotros, está hablando el Señor, ¿están ahí? Perdón. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre las alas de águilas y os he traído a mí. Verso 5, Éxodo 19. Ahora, pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Verso 6, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo, expuso en presencia de ellos todas las palabras que Jehová le había mandado. ¿Y cómo respondió el pueblo? Verso 8,
Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Es decir, mostraron un compromiso, una fidelidad y un amor genuino en el momento, porque vieron todo lo que Dios hizo y todo lo que Dios había hecho. Y dice: sí, Señor, vamos a hacer todo lo que tú has dicho. Y Moisés refirió las palabras del pueblo. Es decir, que al principio el pueblo de Dios, el pueblo de pacto con Dios, una relación viva. Ah, sí, Señor, vamos a hacer lo que tú dices, vamos a estar comprometidos. Y de hecho vemos generaciones enteras sirviendo al Señor. Y respondieron: haremos. Pero ahora en Oseas 4:1 dice: ya no hay más fidelidad. Se desentendieron. Ya el Dios al que temían y respetaban, ya no lo ven como un Dios digno de honra. Es como si la vida cristiana para ellos se convirtiera en una opción, como muchos hoy día. Es decir, cuando Dios habla, a veces escuchamos como: ay, eso es una buena idea. Ah, me parece interesante eso. En este caso, dejaron de ver a Dios como: haremos lo que tú digas. Y después es: si me conviene, si hallo el tiempo, si me parece bien, si me beneficia o no me beneficia. Ahora, lo que pasaba con este pueblo, en su orgullo, pretendían que Dios siempre fuera ahí por ellos, a pesar de ellos. Pero mis hermanos, cuando Dios determinó levantar un juicio, es: voy a llamar a mis hijos, miren las pruebas, miren la evidencia y miren lo que les voy a hacer, con el propósito de que vuelvan a mí. Por favor, vayan al Salmo 50 y vamos a ver un caso parecido. Salmo 50, versículo 16, y luego mucha paciencia, porque vamos a usar mucha Biblia. Salmo 50, versículo 16. Salmo 50 a partir del verso 16. ¿Listos? El verso 16 dice: pero al malo. Y de nuevo, no es que esté hablándole al impío. Aquí está hablando malo en el sentido de el culpable. Pero al culpable, es lo que puede traducir también. Al culpable dijo Dios: ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Verso 17. Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda ¿qué? No me tomas en serio. ¿Crees que yo hablo y tranquilo? Si veías al ladrón, tú corrías con él. Y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en mal y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre. Ponías infamia. Estas cosas hiciste y yo he callado. ¿Pensabas que de cierto sería como tú? ¿Pero qué? Te reprenderé. Y recuerden, hermanos, Hebreos 12, Dios a quien reprende: a sus hijos. Aquí no le está hablando a los impíos, le está hablando a su pueblo. Estas cosas hiciste y yo he callado. ¿Pensabas que de cierto sería yo como tú? Pero te reprenderé, y lo mismo que está haciendo en Oseas, las pondré delante de tus ojos. Te voy a mostrar las pruebas de lo que tú estás haciendo y viviendo. Y verso 22, entended ahora esto, los que os olvidáis de Dios. Ahora, mis hermanos, este olvidar de Dios, como en Oseas, es un olvidar voluntario. No es que nadie me enseñó, no. Este es un deseo de alejar, de desechar a Dios de la vida. Entended ahora esto, lo que os olvidáis de Dios, no sea que os despedace. Y no haya quien nos libre. Decía el pastor David Barceló esta mañana: aún en la disciplina, si Dios tiene que matarte, lo va a hacer. Pastor, no diga eso. Vayan a Corintios. El que toma y bebe la cena indignamente, algunos duermen. Pero yo sé que esas cosas no quieren escucharlas. Pero bendito sea Dios que no depende si ustedes quieran. Dios es soberano. Y no debemos tener ningún temor de hablar de lo que es Él. Dice: ¿se está olvidando de mí? ¿Echas a la espalda y crees que esto no es serio? No sea que me devuelva y te despedace. ¿Quién? Dios. ¿A quién? A su propio pueblo. Hermanos, si Dios en su gracia no tuvo en poco despedazar a tu propio hijo, ahora entonces la misericordia y la gracia de Dios de alguna manera se volvieron alcahuetas. No. Dios trae la evidencia.
Mira, aquí está y ellos, no es conmigo. Mis hermanos, darle la espalda a Dios es darle la espalda a la única fuente de poder que tenemos para vivir la vida cristiana. Entiéndame, la Biblia dice, separados de Dios, nada podemos hacer. O sea, no es solamente darle la espalda y listo, es darle la espalda y empezar a vivir una vida desenfrenada. Porque si la palabra es la que me enseña, corrige, ya no va a estar en mi vida, mi maldad va a empezar a crecer. Y Dios dice, yo pagué un precio muy alto por ti, y si te tengo que despedazar, lo voy a hacer, pero regresa. Dios manifestó su generosidad. Perdón. Esa es la primera. El pueblo dejó de ser fiel. El pueblo me dio la espalda. 2. Segunda prueba que dice el Señor en Oseas 4:1. No hay que misericordia. Miren lo que dice el Señor. Piensen en el sentido lógico. Si la fuente de todo poder, si la fuente de todo buen fruto se alejan, obviamente nuestras relaciones van a ser terribles. No hay misericordia, no hay bondad entre ustedes. De hecho, la palabra correcta es no hay un amor constante. O sea, el amor que viene de Dios, ágape, es un amor constante, un amor que sirve constante. No es el amor del mundo que sirve si te conviene, si hay un privilegio, si hay un beneficio. No, el amor que es constante con los enemigos, con las personas. El amor de Dios, dicen Corintios, nos constriye. O sea, es un amor que boom y nos hace hacer cosas a pesar de que no queramos hacerlas. El amor de Dios es generoso, pero el Señor dice, ya no hay misericordia, no hay compasión entre ustedes, ya se atacan, se mutilan, se maltratan, no son constantes en su buen trato. Pero entonces, ¿qué si sale a flote? La indolencia, la falta de misericordia, la falta de compasión, la falta de perdón. Alguien colocaba un meme de Pastor Sugel Michelén, decía, si tú no perdonas, lo que estás manifestando es que vas directo al infierno. Pastor, ¿eso son obras? No, lo que estoy diciendo es que el perdón viene de Dios y el perdón es una realidad en el creyente, porque el Espíritu Santo lo convence de pedir perdón. Estamos hablando no del poder del creyente, sino del poder del Todopoderoso en la vida de un creyente. Esto es real. Si tú llevas meses, odio, no te equivoques y no te engañes. De hecho, qué bueno que nos acompañes y tal vez hoy Dios te conceda arrepentimiento, pero eso no es la vida cristiana. Tercera prueba, no hay conocimiento de Dios en la tierra. Y aquí es donde se pone más interesante el asunto. No hay conocimiento de Dios. Ahora, aquí Dios no está haciendo referencia. Mi acusación contra ustedes no es que no sepan cosas de mí. No, ellos sabían cosas de Dios. Ellos tenían información de Dios. De hecho, ellos practicaban el culto a Dios mezclado con culto pagano, lo que llaman hoy día heterodoxia o sincretismo. Mis hermanos, aquí cuando dice no hay conocimiento de Dios en la tierra, no está hablando de mera información. La palabra conocimiento está hablando de no hay una relación genuina, no hay una relación familiar, no hay una relación experiencial conmigo, no hay una relación genuina entre el pueblo y yo. 3 pasajes, no los busquen. San Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan. Ahora, el término conocer no es que te sepas todas las doctrinas de la gracia, todo lo que dijo Calvino, lo que dijo tal. No. La palabra conocer implica estar familiarizado con, tener una experiencia de aprender y amar a través de la experiencia personal. ¿De acuerdo? O sea, ese conocer no es, yo estoy bien. No. Conocer significa que amas a Dios, que tienes una relación genuina con Dios, que extrañas a Dios, que quieres servir a Dios. No es un asunto meramente intelectual. Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien ha enviado. Hay un hombre como Job, aunque él me mate, ¿recuerda? Yo sé que mi Redentor vive. Ese conocer a Dios es conocerlo y amarlo por todo lo que es Él. Jeremías 9, 23, 24 dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alabes en esto el que se hubiere de alabar. ¿En qué? En entenderme y conocerme. ¿Qué?
que yo soy Jehová, que hago. Ahora, ¿qué significa que mi Padre hace? Que Él espera que yo haga lo mismo por mi relación con Él. Porque estamos siguiendo a un Padre. Ese Padre nos dio de su amor, nos dio de su fruto para que sigamos sus caminos. Y Él dice que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero Jehová. El Señor dice, al darme la espalda, no tienen poder para tener misericordia y mucho menos tienen una relación genuina conmigo. Hay un pasaje también conocido, Daniel 11:32, con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Ahora, mis hermanos, entiendan que ese esforzar y actuarse viene de una relación genuina con Dios. No asuman que voy a memorizar Santiago. No. Aquí lo que dice el texto es el pueblo que tiene una relación genuina con Dios, el pueblo que realmente ama a ese Dios, se esforzará y actuará porque Él es la fuente de poder. Él es la vid. Nosotros somos los pámpanos. Mis hermanos, no tener una relación así con el Señor es no tener una relación así con los hermanos. Es decir, a mí no me importa, si le doy la espalda a Dios, te aseguro que la espalda entre nosotros también, a mí que me importa tu dolor, tu situación, si te odio de mala, si tú no me quieres perdonar allá tú. No, eso no es lo que dice la Biblia. El no haber misericordia. Ahora de nuevo, ¿a quién le está hablando el libro de Oseas? A su pueblo. No le está hablando a impíos, no, está hablando hoy a su iglesia, a su pueblo. En Jeremías 22, los hijos de Josías hizo las cosas bien delante de Dios, pero sus hijos no. Y el Señor empezó a reprenderlos diciéndole algo así: hay de que edifica su casa sin justicia, sus salas sin equidad. Déjenme adelantar. Le dice luego el verso Jeremías 22:15, ¿reinarás porque te rodeas de cedro? ¿No comió y bebió tu padre e hizo juicio y justicia y entonces le fue bien? Hablando Dios del padre de Josías y los hijos de Josías, pero los hijos de Josías están haciendo otras cosas. Mira lo que dice el verso 16, hablando de Josías, dice, él juzgó la causa del afligido, del menesteroso, y entonces estuvo bien. Dice el Señor, ¿no es esto conocerme a mí? Es decir, conocer a Dios no es solamente un asunto de intelectualidad, sino que se lleva a la práctica. Hay una relación de amor donde la fuente de poder viene de Dios. Dios le dice a los hijos de Josías, mira, su papá juzgó la causa del afligido y del menesteroso y entonces estuvo bien. Y le dice a ellos, ¿esto en verdad no es conocerme a mí? O sea, su papá manifestó una relación conmigo haciendo mi voluntad, como resultado de una relación de amor. ¿Recuerdan el endemoniado gadareno? Apenas fue convertido, Señor, déjame estar contigo. O yo no sé si ustedes tuvieron la oportunidad, y espero que lo hagan, el sermón del pastor Sugel sobre Isaías hace como 2 o 3 domingos. No sé si lo vieron, y si no, véanlo. Cuando Isaías está en la presencia del Señor, el Señor le limpia con el carbón, la Trinidad está hablando, y la Trinidad empieza a decir, ¿a quién enviaremos? Y recuerdan, me fascina como el pastor, yo no tengo la capacidad histriónica que él tiene, pero era como Isaías respondió. No fue como un valiente, no, Señor, envíe. No, Señor, yo quiero ir. Déjame a mí, dame ese privilegio a mí de servir. Ahora, y algo que notaba el pastor y que me llamó mucho la atención es que cuando el Señor dice, ¿a quién enviaremos? El Señor le dijo, mira, te voy a mandar a tal lado. No, nada. Dijo, Señor, envíame a lo que usted quiera, yo voy. Pero envíeme a mí. Eso es eso, fuerte, una relación. Mis hermanos, si estudiamos la palabra de Dios, no es para meternos en Facebook, las redes sociales, acabar con todo el mundo porque no piensan como yo. Eso es orgullo, eso es necedad. Si conocemos a Dios es porque le amamos, queremos estar con Él. Y el Señor dice, mira, este hombre hizo lo justo al afligido, al menesteroso. No es esto conocerme, porque la Biblia también dice, por su fruto lo conoceréis, pero frutos que vienen de la vid, frutos de un hijo que depende del Señor, frutos que son la gloria de Dios manifestada en el creyente. Conocer al Señor es amar al Señor, es servir al Señor. Cuando decía el pastor Sugel que el servicio es un privilegio, mis hermanos, el servicio no es, no. El servir al Señor es un enorme privilegio, es un gozo increíble. Cuando Dios permite que esta iglesia tenga diferentes puntos de enseñanza en la semana,
Es un regalo de Dios para ustedes. Es una oportunidad gloriosa del Santo Dios de conocerlo un poco más, ¿verdad? Pero, ¿en dónde es que es? No, mi servicio no. Eso no es así. Consecuencias. Más evidencias. Capítulo 4, versículo 2. ¿Cuáles son los resultados de no vivir, de darme la espalda a mí, dice el Señor? Oseas 4:2. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden. Amados, ¿recuerdan el libro de Gálatas, las obras de la carne? Adulterio, fornicación, todas esas cosas. Esos son los resultados que vas a tener tú y yo al darle la espalda a Dios. Ese no es el resultado de los impíos. Es el resultado de la carne, porque la carne solo produce más carne. Yo quiero que entiendan que lo que estamos viendo acá es, me dieron la espalda, lo que va a salir es lo que naturalmente está en ellos y en nosotros. ¿Qué es? Perjurar, mentir, matar, hurtar, adulterar. Hermanos, pareciera que el Señor estuviera hablando de un pueblo impío, pero es su pueblo que le dio la espalda. Y yo no sé cuántos aquí estén igual o estemos igual. Mis hermanos, hay una relación genuina con el Señor, hay una relación genuina con la vid. Dice, si permanecéis en mí, llevaréis mucho fruto, amor, gozo, paz, paciencia. Ese es el fruto que viene de Dios. Pero darle la espalda a Dios va a ser nuestra obra. Obras de la carne, perjurar, mentir, matar, hurtar. Darle la espalda a Dios es darle la espalda a su palabra, ¿verdad? Y la palabra dice que nos enseña, redarguye, corrige. Si no hay nada haciendo esto porque yo le di la espalda a Dios, mis hermanos, ¿por qué vamos a esperar un resultado diferente? ¿Por qué vamos a esperar un matrimonio diferente, una relación con los hijos diferente, una relación laboral diferente? ¿Por qué vamos a esperar cosechar algo que no estamos sembrando conforme a la voluntad de Dios? Todo lo que el hombre sembrare, eso va a cegar. O sea, no es, no. Es una advertencia del Señor. Me da la espalda y esto es lo que va a salir en tu vida. Eso es lo que va a empezar a florecer. Y a lo malo le decimos bueno, lo bueno, malo. Mis hermanos, si algún día Dios les concede la oportunidad de ir a Estados Unidos, cuando llegaron los peregrinos y puritanos, llegaron a la parte norte de Estados Unidos, lo que es la parte sobre todo de Massachusetts, donde vivía el pastor David Green. Ahora vive más abajo. Pero una vez que estuve en su casa, me dio un tour. ¿Saben qué se encuentra muchísimo uno? Edificios antiguos de iglesias puritanas, de iglesias reformadas, vacías. Se volvió el pueblo más duro para el evangelio. De hecho, ahí empezó a probarse el homosexualismo. Hace unas semanas atrás en Nueva York, no sé si escucharon la noticia, aprobaron el aborto en cualquier etapa del embarazo. O sea, si el niño tiene 9 meses y no ha nacido, mátelo, está permitido. Se convirtió en la capital mundial del aborto. Todo la historia de mi familia, hermanos de Estados Unidos, es un coletazo de bendiciones de lo que sembraron nuestros padres. Ellos enseñaron a leer usando la Biblia, de ahí nacieron las escuelas dominicales, de ahí salieron los colegios. De hecho, déjenme neufanarme un poco, ¿de acuerdo? La forma de gobierno de Estados Unidos es un gobierno presbiteriano. Son 52 estados manejados por un presidente y todo eso, pero es una forma de gobierno presbiteriano. Todos los jueces en sus casas, en sus, no sé cómo llamar eso, ¿dónde? No, donde hacen juicios. Eso. Tenían la ley moral de Dios hasta hace un año pasado. Le hicieron quitar al último juez la ley moral de Dios. Y es darle una espalda y dar la espalda. Cuando vienen todas estas calamidades, cuando vienen todas estas situaciones difíciles, la gente dice, ¿dónde está Dios? Diciendo, Dios está haciendo algo y está trayendo calamidades para llamar la atención de su pueblo. Ahorita vamos a hablar un poco más de eso. Mis hermanos, perjurar, mentir, matar. Miren el texto, adulterar. Hay una palabra que es dolorosa, dice prevalecen. ¿Qué significa prevalecen? Que se volvieron continuos, que se volvieron un estándar de vida. O sea, chismear, matar, mentir, es parte de la vida normal.
Y no solamente en la sociedad de allá, hoy día estamos en lo mismo, matar un feto, abortarlo, se está volviendo algo normal y eso muchas veces permea nuestro cristianismo, nuestras cosmovisiones. Mis hermanos, de hecho, lo que Oseas está mostrando es, si ustedes se fijan, de estas 6 cosas que nombra, todas están violando la ley moral de Dios. Perjurar es: no tomarás el nombre de tu Dios en vano. Mentirás, no dirás falso testimonio, no matarás, no hurtarás, no cometerás adulterio. Y la violencia se hizo común. Deben hablar de mi experiencia. ¿A ustedes les ha pasado que están almorzando y veíamos la guerrilla mató a 20 personas y la indolencia, la falta de empatía? Pero ahorita se suicidó una señora con un niño y todo el mundo... Estamos en tiempos difíciles, donde cada vez se le da la sociedad y aún nosotros más y más la espalda al Señor. Todo esto prevalecía, es decir, la vida de pecado del pueblo no era una caída que ustedes y yo podemos tener ocasionalmente. Era un estándar de vida, o sea, metían y todo esto continuamente. Mis hermanos, ¿Sodoma y Gomorra era un pueblo del Señor? No. Pero Dios dijo: me cansé y los destruyo a todos. Cuando voy a meter en problemas, pero déjenme meterme en problemas. ¿Recuerdan cuando pasó lo de Katrina? El huracán que devastó Nueva Orleans. Nueva Orleans era el Sodoma y Gomorra de este mundo. En Haití, ¿recuerdan el terremoto de Haití? Es una región supremamente animista. De hecho, hay un video de Jacques Cousteau, no sé si recuerden ese oceanógrafo al final, hay un video que él habla de Haití y vean, y van a ver la desgracia de un pueblo al dar la espalda a Dios. Pero después de ese terremoto se estableció el Día Nacional de la Oración. Y los primeros que estuvieron ayudando fueron iglesias tras iglesias, y una de esas fue Spanish River, que ustedes conocen, a reconstruir orfanatos, reconstruir casas. O sea, todas esas calamidades que suceden no son improvistos, son llamados de atención de parte de Dios, porque nada pasa sin que Dios no esté en control. O sea, no es, no. Oseas capítulo 4, vamos al versículo 3. Me quedan 3 minutos y vamos en el 3. Pero no importa. Oseas 4:3, por lo cual se enlutará la tierra, se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aún los peces del mar morirán. El ANTV es un poco más explícito. La Nueva Traducción Viviente dice: por eso la tierra está de luto y todos desfallecen, hasta los animales salvajes y las aves de los cielos y los peces del mar desaparecen. Y todo esto es por consecuencia de ¿qué? Del pecado. Ahora, cuando tiembla, dicen, la madre tierra está enojada. Y entonces hay que cuidar a la madre tierra. No, mis hermanos. Todo esto que está sucediendo, todos estos catástrofes, todas estas noticias, es consecuencia de nuestro pecado. De hecho, en Haití, dicen que es el único lugar del mundo donde usted puede nadar en la playa sin miedo a los tiburones, porque acabaron con los corales, acabaron con los pescados. Si ustedes ven el mapa de República Dominicana con Haití, es como si fueran 2 cosas diferentes. Todo esto es verde y llega a Haití y todo esto es como un desierto. Cogieron todos los árboles y los carbonizaron porque es su fuente de economía. Acabaron con todo. Y todo esto es consecuencias de darle la espalda al Señor. Es decir, no solamente sufrimos nosotros, la tierra, dice en el Nuevo Testamento, gime por causa de que el Señor restaure todo esto. O sea, esas son consecuencias reales. En la ley del Señor, en el pacto, dice, mira, si ustedes hacen la voluntad, daré su lluvia a su tiempo, la tierra dará sus productos, el árbol dará su fruto, pero cuando todo es contrario, no vienen las lluvias, vienen terremotos, vienen deslaves, la semilla no siembra, la genética se daña, todo es consecuencia del pecado. Dice Jeremías 12:4, ¿hasta cuándo tendrá que llorar esta tierra? Incluso la hierba de los campos se ha marchitado, los animales salvajes y las aves han desaparecido debido a la maldad que hay en la tierra.
Cuando van estos bomberos a apagar todos estos incendios, descubren que fue un necio pirómano haciendo y quemó cientos de hectáreas, cientos de animales murieron, pero es causa del pecado. Ahora, mis hermanos, en los últimos minutos, y luego me regalen un poco, vamos a terminar de ver rápidamente Oseas 4, del verso 4 al 10. Y aquí Dios enfila todo su juicio contra el sacerdote o contra el sacerdocio. Oseas capítulo 4, versículo 4. Déjeme leer hasta el 10. Pero que nadie contienda ni nadie reprenda, porque tu pueblo es como los que contienden con el sacerdote. Ahora, no es muy comprensible, la NTV me ayuda un poco mejor. No señales a otro para echarle la culpa. Mi queja, sacerdotes, es contra ustedes. Dios ahora enfila y cierra, digamos, el cerco y lo dedica a los sacerdotes. Versículo 5 en adelante. Caerás, por tanto, en el día, y caerá también contigo el profeta de noche. Y tu madre, y a tu madre destruiré. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Conforme a su grandeza, así pecaron contra mí. También yo cambiaré su honra en afrenta. Del pecado de mi pueblo comen, y en su maldad levantan su alma. Y será el pueblo como el sacerdote, le castigaré por su conducta y le pagaré conforme a sus obras. Comerán, pero no se saciarán, fornicarán, mas no se multiplicarán, porque dejaron de servir a Jehová. Ahora, hay otros textos que debemos leer, pero déjenme usar la memoria. Cuando terminó Salomón sus últimos días de reinado, fue un fiasco, fue un fracaso, al punto que Dios decidió partir el reino en dos partes, el reino del norte y el reino del sur. En el reino del norte, 10 tribus, y en el reino del sur, Judá y Benjamín. ¿De acuerdo? Ahora, cuando Dios determinó eso, pusieron a Jeroboam por el Señor para que fuera rey de la parte del norte. Pero resulta que el templo, los lugares de adoración estaban en Jerusalén, en Judá. Entonces el pueblo del norte viajaba continuamente a rendir adoración, y este rey tuvo miedo porque el rey de abajo, del sur, era Roboam, que era el hijo de Salomón. Entonces Jeroboam dijo algo así, dijo en su corazón, esto dice la Biblia, en Primera de Reyes 11 y 12, lo pueden buscar, pero dice, ahora se volverá el reino a la casa de David. O sea, si ellos siguen bajando allá, tarde que temprano, Roboam se va a quedar con todo. Y pensó en una idea y dijo, bueno, para que no bajen tanto, les voy a tener 2 becerros de oro, uno voy a poner en Betel y otro en Dan. Y le dice este rey, dice, he aquí tus dioses que te sacaron de Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. O sea, este hombre dice, estos son los que te sacaron de tierra de Israel. Y uno pensaría, bueno, si el pueblo bajaba a adorar a Jerusalén, ¿por qué no reaccionaron? ¿Por qué no dijeron, cómo se te ocurre vas a hacer esto? Pero no pasó eso. Permitieron esos becerros. Pero lo más curioso de todo es esto, Primera Reyes 12:31. Hizo también casas sobre los lugares altos e hizo sacerdotes entre el pueblo que no eran los hijos de Leví. O sea, Jeroboam estableció un sacerdocio que no era permitido y puso a hombres que no eran de la tribu de Leví, o sea, hombres que no eran destinados al sacerdocio. O sea, ya desde un inicio estamos mirando caos. Empezaron mal. Oseas 4:4, voy a ir enunciándolos y vamos a verlos. Oseas 4:4 dice, comienza el juicio contra los sacerdotes, y de nuevo no eran de la tribu de Leví, eran hombres que no conocían a Dios, que no habían sido llamados por el Señor a hacer un ministerio. Ahora ya se podrá imaginar el caos. Estos hombres fueron tan buenos en su maldad que luego le añadieron a los cultos a Jehová la prostitución, lo hicieron más atractivo para el pecado de los hombres. Dice, de nuevo, ¿recuerdan cómo el pueblo permitió eso tan rápido? Y muchos de ustedes dirían, a mí no me pasaría eso, pero recuerdan Éxodo 32, Moisés se demora en venir y viene el pueblo y le dice, bueno, haznos dioses, y Aarón dijo, está bien, aquí están. ¿Y saben qué fue lo curioso? Que al otro día madrugaron, trajeron ofrendas, estuvieron todo el día en el servicio de pachanga, de parranda, al punto que cuando iba acercando Moisés, dijo, allá hay guerra, no.
El pueblo está desordenado. Y Dios dice, mi pueblo se corrompió. Mis hermanos, en cuestión de menos de 40 días que Moisés se demoró, así somos nosotros. O sea, no vayan a empezar a decir, qué pueblo tan bruto. No, mis hermanos, somos iguales o peor. Versículo 5, Oseas 4:5, caerás por tanto en el día y caerá también contigo el profeta de noche y a tu madre destruiré. De hecho, esto es parte de una profecía o parte de las consecuencias de la violación del pacto. Dios dijo, te heriré con locura, ceguera y turbación de espíritu. El Nuevo Testamento lo dice mejor, ciegos guiando ciegos. Dice la palabra de Dios en Proverbios 3:21, hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos, guarda la ley y el consejo, y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Entonces andarás por tu camino confiadamente y tu pie no tropezará. Lo que el Señor les está diciendo, van a empezar a caer, van a empezar a tropezarse siguiendo sus propias necias enseñanzas. Y cuando dice, tu madre destruiré, está haciendo referencia al pueblo de Israel. Miren lo que dice el Señor, escuchen, amados. Voy a destruir a mi pueblo. ¿Se imaginan al Padre diciendo eso? Voy a destruirlos. Ya no más. Ya esto se salió. Los voy a matar. Bueno, en el contexto, viene a Siria, se los lleva presos, pierde la nación de Israel y se vuelven cautivos. Versículo 6. Uno de los versículos más mal entendidos en la historia del cristianismo también. Mi pueblo. Ahora miren de nuevo, ¿cómo llama? Mi pueblo. Él no dice los sí. No. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Esto no es una referencia a que se ponga a estudiar. No. Es importante estudiar. Es importante profundizar. Pero de nuevo, fue destruido porque le faltó conocimiento, porque no tienen una relación con el Señor. Ahora, mis hermanos, déjenme leer. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, por cuanto que desechaste. Ese es el punto. Desechaste el conocimiento. Yo te echaré del sacerdocio porque olvidaste la ley de tu Dios. También yo me olvidaré de tus hijos. El asunto doloroso no fue que no conocieran a Dios. El asunto doloroso es que tanto los sacerdotes como el pueblo desecharon la palabra de Dios. Le dieron la espalda completamente a la palabra de Dios. No les importó. Voluntaria y conscientemente la hicieron a un lado. Y amados, puede pasar exactamente hoy por seguir ídolos como la avaricia, la codicia. Metidos en el trabajo, metidos haciendo cosas, no importa, le doy la espalda al Señor. Va a traer consecuencias. Dios no se va a quedar tranquilo. Si eres hijo, y lo digo con tanto amor, si eres hijo, tente, porque viene tu padre con el cayado a jalarte. Y lo hace por amor. Y es tu única esperanza. La única esperanza es que venga el padre. Y si no, no hay. Vamos a seguir duros, despreciando la enseñanza de los niños. El pastor Joel Vigui, cuando nos enseñó adoración familiar en Cartagena, nos contaba un caso de esos cohetes que fueron y explotaron. Iba un hombre, un padre de familia cristiano, por 25 días, y ese hombre tomaba tan en serio el devocional familiar que dejó 25 videos de enseñanzas para sus hijos. Es increíble cómo algunos hombres tienen tanto temor de Dios y yo, ¿por qué? ¿Por qué a nosotros nos falta tanto? Y el dolor que le causamos al Señor es, ¿por qué me desechas? Por favor, miren, ¿por qué me dan la espalda? ¿Por qué no están levantando una generación para la gloria? ¿Por qué les he hecho de malo? Bueno, está bien, me sacaron de sus vidas. Gracias al Señor, el Señor no nos saca la de él, pero trae dolor. Amados, profundo dolor. Y el Señor dice, necesito destruirlos. Verso 7, conforme a su grandeza, 2 minutos, conforme a su grandeza, así pecaron contra mí. Y aquí van a empezar a ver como la prosperidad hoy día
de este falso evangelio. Conforme a su grandeza, así pecaron contra mí. También yo cambiaré su honra en afrenta. Conforme a su grandeza, es que se volvió tan productivo el ministerio del sacerdocio que empezaron a multiplicarse los hombres y empezaron a ser muy ricos. Empezaron a tener mucho dinero. Conforme a su grandeza, así pecaron. Y por eso vemos hoy día cosas así. Ah, esto funciona, démoselo a la gente. Esto funciona, démoselo a la gente. Hay gente tan profundamente engañada que dice, mire pastor, voy a hacer un curso para hablar en lenguas y lo primero que me enseñan es doblar mi lengua para que se me suelte. Y uno dice, yo no sé si reírse o llorar o... La Biblia dice que es un don, pero ahora hay maestros que enseñan que doblando la lengua tú hablas en lenguas. Conforme a su grandeza, conforme a su riqueza, conforme se multiplicaron, así pecaron contra mí. Es decir, le daban a la gente lo que más querían. Prostitutas, tomen prostitutas. Cultos debajo de los árboles, tomen culto debajo de los... Y empezaron a hacer cosas para que el pueblo se dañara y se dañara más. Pero el Señor dice, voy a coger su gloria y se va a convertir en desgracia. Versículo 8. Miren lo que hacen. Del pecado de mi pueblo, comen. Aquí nos explica cómo se hicieron ricos. Del pecado de mi pueblo, comen y en su maldad levantan su alma. Yo quiero que recuerden que el sacerdote del Antiguo Testamento, cuando traían sacrificios, parte de la ofrenda era para el sacerdote. ¿De acuerdo? Ahora, los sacerdotes empezaron, ¿quieres tener una conciencia tranquila? Aumenta la ofrenda. ¿Quieres que Dios te bendiga? Trae más ofrenda. Y lo curioso es que dice, y en su maldad levantan su alma. Es decir, primero los engolosinan y luego les empiezan a hablar de pecado y de pecado de tal forma, no para que se arrepientan, sino para que tengan más sacrificios, traigan más ofrendas. ¿Quiere que su hijo sea salvo? Tráigale una ofrenda al Señor. ¿Quiere que su hogar? Tráigale una ofrenda. Y se empiezan a enriquecer aprovechándose la maldad de la gente, no trayéndoles a Cristo, sino manipulando, exacerbando su maldad para que traigan más ofrendas. Fomentaban una conciencia más pecaminosa, no para llevarlos a Jesús, sino para hacerlos dependientes más de los sacerdotes. No les ofrecían paz, sino para sacarles y sacarles más. Hay muchos de ustedes que les costó salirse de alguna congregación porque les iban a mandar las plagas de Apocalipsis. Les iban a mandar las moscas y de cuanta cosa. Y de hecho, hay algunos que la única forma de poder discipularlos era a través de la ventana porque no me dejaban entrar a su casa. Estoy hablando de verdad, del miedo que les meten. Muchos dejaron de comer, dejaron de dar mercado a sus familias por estar dando y dando y dando y dando. 9 y 10, terminemos. ¿O será el pueblo como el sacerdote? Le castigaré. No tengamos temor a esa palabra. Por su conducta y le pagaré conforme a sus obras. El Nuevo Testamento dice tribulación y angustia a todo ser humano que hace lo malo. Verso 10, comerán, pero no se saciarán, fornicarán, mas no se multiplicarán porque dejaron de servir a Jehová. Lo que Dios está diciendo, todo lo que están haciendo no les va a servir. Todo lo que hagan va a ser en vano porque yo soy Dios quien provee. Yo soy Dios quien traigo la bendición, no los baales ni las ofrendas que le traen a estos sinvergüenzas. Soy yo. Por tanto, todo lo que hagan va a ser en vano. No se van a multiplicar, no van a disfrutar. Todo lo que están persiguiendo va a ser completamente en vano. ¿Y por qué? Finalmente dice, porque dejaron de servir a Jehová. Dejaron de servir a Jehová. Mis hermanos, déjenme leer esto que coloqué. Cuán difícil y doloroso es desviarnos del Señor creyendo que la bendición viene de tu dedicación, de tu inteligencia, de tu compromiso y de tu esfuerzo, al punto que no importa que le dé la espalda a Dios. O sea, pastor, yo necesito progresar. Ah, qué bueno, pero no puedo volver a la iglesia. Y los estudios tampoco puedo volver. Y todos los que hemos estado cerca de personas así, vemos cómo se empiezan a endurecer, cómo empiezan a adelgazar espiritualmente. Pero si son hijos de Dios, Dios va a venir y va a ajustar algunas cosas y va a traer dolor donde más duele. Mis hermanos, la bendición, la provisión viene de Dios. Pero si tú crees que viene de ti, vas a sacrificar todo, aún la vida de tus hijos,
buscando tus sueños. No, vas a encontrar una pesadilla y dolorosa. Pero si la encuentras, dale gracias a Dios, porque el Señor dice, bienaventurado cuando yo te corrijo. Solamente que esas bienaventuranzas no son como tan agradables a nosotros, pero es lo mejor que nos puede pasar cuando Dios viene a romper una pierna y a traernos para Él, para que la gloria sea solo de Él. Hermanos, en el Nuevo Testamento hay un caso parecido a Oseas. Yo no sé si ustedes recuerden, y ya termino mi última página. ¿Recuerdan cuando el Señor llega a Capernaum y le dice, si tú, Capernaum, ¿recuerdan esa parte? ¿No? Dice, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubiera hecho milagros que han hecho entre ustedes, de tiempo hubiera salido, hubiera quedado. Dice, y tú Capernaum, mira lo que le dice a Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubiera hecho los milagros que yo he hecho, estarían hasta hoy. Y el versículo 24 les dice el Señor a los de Capernaum, por tanto os digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma que para ustedes. Y uno dice, no, Señor, ya, sin esperanza. ¿Saben qué dice más adelante? El mismo Dios que le dice, el juicio para usted va a ser peor que el de Sodoma. Luego les dice, venid a mí todos los que estéis. Venid a mí todos. Ustedes saben. Vamos. Me cuesta. Oremos. Señor, déjanos ir a ti hoy, porque tú has prometido descanso al pecado miserable que tanto nos hace daño. Oh Padre bendito, hay tantas cosas que tomamos como opciones en la vida cristiana. No son opciones, son mandatos. Pero danos gracia para ver que tú eres un Dios digno de honra y digno de gloria, de humillarnos delante de tu presencia y vivir conforme a tu voluntad. Y Señor, sabemos que no podemos vivir perfectamente, pero sí descansamos en un Dios perfecto que nos moldea conforme a su voluntad. Y esa es nuestra confianza, Señor. Tú nos dices, después de regañar tan fuerte a Capernaum, venid a mí. No podemos ir a otro lado, Señor. Vamos a ti, los que estemos trabajados y cargados de tanto pecado. Y tú nos dices, yo los voy a hacer descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes, aprendan de mí, tengan una relación conmigo, que soy manso y humilde de corazón, y van a hallar descanso para sus almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Padre, que estas lágrimas no dañen el mensaje. Pero yo te ruego, Señor, que tú quebrantes. Tú eres el único que tiene un cincel en la mano para desbaratar corazones, aún de los que nos ven por internet. Señor, nuestra única esperanza es que tú, oh Dios Todopoderoso, vengas y corrijas lo deficiente en nosotros, porque nosotros somos excelentes levantando muros de justificación. Pero gracias, Señor, que tú tienes un ladrillo, un martillo que rompe lo que sea. Gracias, Jesucristo. Gracias, Señor bendito, porque tú eres bueno. Y aún a pesar de vivir vidas alejadas de ti, hoy tú nos recibes sin echar en cara. Nos perdonas, nos vistes, nos pones zapatos, nos restauras. Señor, y en medio de ese juicio tan fuerte, no seas, tú sigues diciendo, mi pueblo, somos tu pueblo, Señor. Padre, no son mis lágrimas las que quebrantan corazones. Solo es tu poder, Señor, y tu santidad. Como bien decía el pastor esta mañana, Dios no está preocupado por mi felicidad, sino por mi santidad. Padre, no hay hombre suficiente para hacer tu obra, pero gracias que tú eres todo suficiente para hacer lo que solo tú sabes hacer, dar vida a los muertos, limpiar corazones. Hay hermanos y hermanas aquí sufriendo por seres queridos que se han endurecido. Pero Señor, que recuerden Oseas que mientras haya vida, hay esperanza. Podemos clamar a un Dios precioso, poderoso, que doblegue los corazones de los seres que amamos y aquellos que algún día estuvieron aquí. Señor, hay esperanza, Señor.
Tú transformas lo rojo, lo sucio en blanco por tu sangre y tu misericordia. Padre, por favor, guarda mi corazón de tal forma y nuestro corazón que en vez de salir aquí asustados, salgamos agradecidos, salgamos felices, porque nada nos va a arrebatar de tu mano. Gracias, Señor, porque tú eres buenísimo haciendo llagas, pero guárdanos, Señor, de levantar nuestros rostros para juzgar a los que pasan por situaciones difíciles. Al contrario, oh Señor, gracias, porque tú lo estás trayendo. Permíteme ahí, Señor, a mí ir a las buenas hoy, pero que se haga conforme a tu santa voluntad. Señor, danos un minuto más, dale paciencia y amor a mis hermanos por este su servidor. Un minuto más para clamar en este momento al único que nos puede socorrer. Amado Rey, Padre Celestial, gracias, porque hoy en tu gracia tú nos abrazas y nos besas, Señor, aún oliendo a cerdos y a prostitutas y a inmundicia. Nos restauras, pero te rogamos, Señor, que nos dejes, que nos concedas tener una relación fuerte contigo. Hay amados hermanos aquí que quieren servir, pero que tienen muchas excusas, fuertes, débiles. Quítaselas, Señor, y dales el honor de servir, porque la mies es mucha, Señor, y los obreros pocos. Padre, te damos gracias y alabamos tu nombre, porque tú nos has adoptado. Eres nuestro Padre y será nuestro Padre ahora y por la eternidad. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús y su obra perfecta, porque si alguien recibió un castigo fue nuestro Señor en la cruz. Así que nadie se queje por la aflicción. Den gracias al Santo Padre, porque todo ayuda para bien. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.